Las antiguas sagas nos cuentan que Heimdall custodiaba el puente del arco iris de Asgard, pero esto es una tapadera. Su verdadero propósito era un pacto oscuro hecho por los dioses. No era un guardián, era un detonante, un sistema de seguridad divino diseñado para iniciar su propia destrucción. Para desentrañar esta conspiración, debemos mirar más allá de las gloriosas descripciones dadas al llamado Dios Blanco. Los mitos otorgan a Heimdall una impresionante variedad de títulos. Hijo de 9 madres, nacido de las olas del mar, el de los dientes de oro, el dios resplandeciente que monta guardia eterna en el puente del arco iris. Necesita dormir menos que un pájaro. Su vista puede atravesar el velo entre los reinos. Su oído es tan agudo, nos cuentan las sagas, que puede oír crecer la lana en el lomo de una oveja. Imagina eso por un momento, no como un poder, sino como una realidad. Imagina que estás al borde del cielo. No solo estás oyendo los cantos de los dioses en sus salones dorados, lo estás oyendo todo. El susurro secreto de un traidor, el suspiro cansado de una valquiria, el hambre silenciosa y corrosiva del lobo Fenrir, tensando sus cadenas en la oscuridad. No hay silencio para ti, no hay paz. El rugido constante y abrumador de la existencia es tu compañero eterno. Esto no era un don de percepción, era una condena de conciencia ineludible, una prisión sensorial de la que no había alivio. Cada alegría, cada pena, cada conspiración, cada plegaria a través de los 9 reinos, todo ello se vierte en ti, una marea implacable contra las costas de tu mente. Los otros dioses podían festejar, podían luchar, podían amar, conspirar y olvidar. Thor podía retumbar por el cielo y luego dormir profundamente en sus salones. Odín, el padre de todos, podía vagar por los reinos disfrazado, buscando una sabiduría que aún no poseía. Pero Heimdall no podía, nunca podía apartar la mirada, y aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Por qué esta vigilancia absoluta e ininterrumpida? Se nos dice que es para protegerse de los enemigos de Asgard, los gigantes de Jotunheim. Pero los dioses eran poderosos. Habían derrotado a gigantes durante eones. Era un solo guardián, por muy poderoso que fuera, realmente lo único que se interponía entre los Aesir y sus enemigos. No, la verdad es mucho más profunda. Heimdall no vigilaba la llegada de un ejército. Estaba escuchando un único y predestinado paso. Para comprender su carga, no debemos fijarnos en sus sentidos, sino en su posesión más sagrada. La única cosa que nunca se apartó de su lado no era una espada ni un escudo, era un cuerno, el Gjallarhorn. Su nombre significa el cuerno resonante o el cuerno aullador. Los mitos son muy específicos sobre este instrumento. No se guardaba en una armería, no se exhibía en un salón de banquetes. El Gjallarhorn, dicen las sagas, estaba oculto bajo una rama del árbol del mundo, Yggdrasil, y su boca apuntaba hacia el pozo de Mimir, el pozo de todo el conocimiento y el destino, el mismo pozo donde Odín sacrificó su propio ojo por un solo trago de su sabiduría. Piensa en eso. El cuerno del guardián está inextricablemente ligado a la fuente del destino cósmico. El pacto estaba sellado. Esto nunca fue solo una campana de alarma. Era una llave, forjada para abrir el capítulo final. Y aquí debemos descorrer el velo de la suposición mortal. Vemos a un guardián y creemos que su propósito es evitar el desastre. Pero ese nunca fue el papel de Heimdall. La profecía del Ragnarok no era una advertencia de algo que podría suceder. Era un decreto de algo que debía suceder. Los dioses lo sabían. Odín vivía bajo su sombra. Thor estaba destinado a morir en él. La verdadera y secreta carga de Heimdall no era detener el Ragnarok, era iniciarlo. No era un perro guardián,
apostado para ladrar a los intrusos. Él era el detonante divino. Era el Dios solitario encargado de esperar el momento preciso y predeterminado, y luego hacer sonar la única y terrible nota que daría comienzo a la destrucción del cosmos. Todos los demás dioses vivían con el conocimiento de la perdición, pero Heimdall fue obligado a vivir con la responsabilidad de ella. Ahora, su vigilancia eterna adquiere una nueva y trágica luz. No solo está vigilando la llegada de gigantes, está observando cómo convergen los hilos del destino. Sus sentidos perfectos no son para detectar una invasión, sino para detectar el cumplimiento de la profecía. Oye a Loki romper sus ataduras. Ve el barco Naglfar, hecho con las uñas de los muertos, zarpar sobre la inundación. Siente temblar el árbol del mundo mientras la serpiente Nidhogr finalmente roe su raíz. Ve, oye y siente todas las señales del fin. Durante siglos, durante milenios, Él es el único y silencioso testigo de la lenta e inexorable decadencia de la creación. Y debe esperar. Su soledad no era una circunstancia de su trabajo, era la esencia misma de éste. ¿Con quién podía hablar de esto? ¿Quién podría entenderlo? Thor, con su poder directo, simplemente querría aplastar el problema. Odín, en su sombría sabiduría, ya estaba consumido por sus propios intentos de burlar un destino que no podía ser burlado. Solo Heimdall se mantenía al margen, el custodio del apocalipsis. Su enemigo no era solo Loki, el embaucador al que estaba destinado a matar en una destrucción final y mutua. Su verdadero enemigo era el tiempo mismo. Cada amanecer era solo un día más cerca del alba que temía. Cada momento de paz en Asgard era una mentira, una hermosa y fugaz ilusión que solo él podía ver a través de ella con una claridad perfecta y agonizante. El pacto se había roto, y con ello, la era de los dioses era ahora solo un recuerdo esperando a suceder. Toda su existencia, imposiblemente larga, era una cuenta atrás para el momento en que tendría que llevarse el Gjallarhorn a los labios. Imagina el peso de ese cuerno. Imagina el frío metal contra tu piel, sabiendo que el aliento que estás a punto de exhalar extinguirá las estrellas. Esa única nota no solo advertiría a los dioses, sería el sonido de su perdición llegando. Despertaría a cada monstruo, convocaría a cada enemigo y desataría el fuego y la escarcha que consumirían los 9 reinos. ¿Cómo podrías conocer la paz llevando semejante carga? El vigilante solitario en el puente no estaba solo porque estuviera aislado por la distancia, sino porque estaba aislado por el conocimiento. Era la encarnación viviente de la ansiedad divina, el único Dios que nunca pudo permitirse el lujo de la esperanza. La revelación final del propósito de Heimdall es esta. Su vigilia era una forma de penitencia cósmica. Él era la conciencia de los dioses, el ojo que no parpadea y que veía las consecuencias de su orgullo, sus juramentos rotos y su inevitable decadencia. No podía intervenir, solo podía observar y esperar el momento en que debía convertirse en un instrumento de la misma destrucción contra la que supuestamente debía proteger. Su historia nos enseña una verdad que resuena desde los salones de Asgard hasta nuestras propias vidas. Es la historia del terrible peso de la premonición, la maldición de saber cómo acaba la historia mientras aún se está escribiendo. Heimdall es el centinela que todos llevamos dentro, la parte del espíritu humano que vigila lo que ama, plenamente consciente de que nada, ni los imperios, ni las montañas, ni siquiera las propias estrellas, puede durar para siempre. Su vigilia no es solo el cuento de un dios nórdico, es el eco mítico de una verdad profundamente humana, que el precio de la verdadera conciencia es, y siempre será, una vigilia solitaria.